Mi mamá gastó mi dinero en la boda de mi hermana sin decirme nada. Cuando descubrí la verdad, congelé la cuenta y arruiné todo. Y no me arrepiento. Estoy en un punto de mi vida donde no sé si lo que siento es rabia, decepción o simplemente agotamiento. A veces todo se mezcla. No diría que estoy enfrentando un problema como tal, pero sí una situación que ha empujado mis límites emocionales hasta lugares que no sabía que existían. Lo que pasa es que he sido utilizada durante años por dos personas que, en teoría, deberían ser de las más importantes en mi vida, mi madre y mi hermana. Y ya no quiero seguir haciéndome la ciega. Lo que hicieron esta vez fue demasiado. Tengo 38 años, estoy casada, tengo dos hijos pequeños, desde que me uní en matrimonio con el amor de mi vida. Mi infancia estuvo lejos de ser ideal. Desde muy pequeña me tocó ver cómo el mundo de mi familia se caía a pedazos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y mi hermana apenas 5. Fue un proceso muy duro, no solo por la separación en sí, sino por las razones detrás de ella. Mi papá se marchó diciendo que mi mamá le había sido infiel. Nunca lo comprobó, pero lo repitió tantas veces que al final la duda se instaló en todos, como una semilla que nadie quiso arrancar. Recuerdo que, después de eso, él prácticamente desapareció, como si nos hubiera borrado de su vida. Papá solo volvía para cumplir con los pagos escolares, al menos en mi caso, y de vez en cuando me llevaba algún regalo para Navidad, pero nunca volvió a mirar a mi mamá ni a mi hermana. Hay quienes dicen que él creía que mi hermana no era su hija biológica, que por eso, al separarse, solo se ocupó de mí. Y si soy honesta, no tengo pruebas de que eso fuera cierto, pero tampoco puedo negar que actuaba como si lo fuera. En el acuerdo de divorcio, él le dejó a mi madre la casa familiar, pero no pagó manutención por mi hermana, ni un centavo. Solo se encargó de mis estudios. Yo no entendía por qué mi mamá nunca peleó por eso, por qué no exigió más. Tal vez, en el fondo, tenía miedo de que lo que él insinuaba fuera verdad, o simplemente ya estaba demasiado agotada para pelear. No lo sé, pero lo cierto es que, desde ese momento, comenzó una dinámica extraña entre nosotras tres, una especie de triángulo donde cada una ocupaba un lugar muy definido y yo siempre sentía que sobraba. Mi madre y mi hermana eran inseparables, se entendían con solo mirarse, compartían secretos, risas, planes. Yo, en cambio, estaba ahí, observando, esperando un lugar que nunca llegaba. No diré que me maltrataron, porque eso no sería justo, pero sí puedo afirmar que nunca me hicieron sentir querida. Era como si estuviera bajo el mismo techo que ellas, pero viviendo en un mundo aparte. Tal vez por eso, cuando crecí y decidí acercarme de nuevo a mi papá, sentí que por fin alguien me veía. Él y yo retomamos el contacto cuando yo estaba en preparatoria. Lo busqué porque necesitaba sentir que no estaba sola, y para mi sorpresa, él aceptó. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Incluso vino a mi boda, algo que mi mamá nunca le perdonó, y cuando me mudé, me visitó un par de veces. Lamentablemente, su salud se deterioró rápido y lo perdimos el año pasado. Esa pérdida me dolió como pocas cosas en la vida, porque con él se fue también esa sensación de tener a alguien que me amaba sin condiciones, pero también dejó algo muy valioso. Me heredó un fondo fiduciario de $400,000. No tuvo más hijos después de divorciarse
y aunque se volvió a casar, siempre dijo que yo era su única hija. Cuando mi mamá y mi hermana se enteraron de la herencia, su actitud cambió de forma drástica. No lo voy a negar. Ellas ya me pedían ayuda económica desde hacía años, desde el primer momento en que empecé a ganar un poco más que el salario mínimo. Y yo siempre decía que sí, les daba, incluso cuando apenas me alcanzaba para mis propios gastos, porque eran mi familia, porque sentía que, si no las ayudaba yo, nadie más lo haría. Pero cuando supieron lo de los 400,000, dejaron de disimular. Las peticiones se volvieron más frecuentes, más grandes, más descaradas. Al principio me convencía de que era lo correcto, que si yo podía darles una mano, debía hacerlo. Después de todo, mi mamá trabajaba como cajera en un supermercado y mi hermana en una boutique. Ninguna de las dos tenía un sueldo estable y yo ya tenía una vida más cómoda, una familia estable, un hogar donde no faltaba nada. Pero esa comodidad no cayó del cielo. Me costó años de esfuerzo, noches sin dormir, decisiones difíciles y, sobre todo, me costó sanar una infancia llena de carencias emocionales. Ellas nunca lo vieron así. Para ellas, yo era simplemente una cuenta de banco con patas. Y esa es la raíz de todo esto, el origen del dolor que llevo cargando desde hace meses. Todo empezó hace unos meses, con una llamada de mi mamá que, en ese momento, no me pareció fuera de lo común. Me dijo que la casa estaba en muy mal estado, que las paredes tenían humedad, que el techo ya no resistía las tormentas y que el sistema eléctrico era tan viejo que un día iba a provocar un accidente. Me habló con un tono cansado, como si de verdad estuviera al borde del colapso por vivir así. Y aunque yo sabía que la casa nunca había recibido mantenimiento desde que mi papá se fue, algo en su manera de contarlo me hizo sentir que esta vez era grave. Me explicó que había ido al banco a pedir un préstamo, pero que las tasas eran impagables. Y aunque no lo dijo con todas las letras, yo entendí perfectamente lo que estaba insinuando, que esperaba que yo pusiera el dinero. Fue una conversación que dejó un sabor amargo en mi boca, porque sentí que no me hablaba como hija, sino como cajera. Durante las semanas siguientes me llamó varias veces, más seguido de lo normal. Yo empecé a evitar sus llamadas, no porque no me importara su situación, sino porque no sabía cómo decirle que no. Me sentía culpable, como si tuviera la obligación moral de arreglarles la vida solo porque a mí me había ido un poco mejor. Al final, contesté, y fue directa. Me pidió $100,000, así, sin rodeos. Me prometió que me los iba a devolver poco a poco. Me quedé en silencio, no por la cifra, sino porque usó una palabra que me hizo ruido. ¡Prestar! Sabíamos las dos que ese dinero no iba a volver. Le dije que no podía darle esa cantidad, que era demasiado. Entonces, con una voz entre resignada y dolida, insinuó lo del dinero que me dejó mi papá. Ahí fue cuando sentí cómo me hervía la sangre. No quería discutir, así que simplemente le dije que podía darle 50,000, pero que sería lo máximo, que más allá de eso no podía comprometerme. Lo dije sin pensar demasiado, más por quitarme de encima el tema que por estar convencida. Pero una vez que las palabras salieron de mi boca, ya no había marcha atrás. Esa noche le conté a mi esposo todo. Él fue más sensato que yo. Me dijo que no era buena idea entregar todo el dinero de golpe, que lo hiciéramos por partes para tener algo de control sobre cómo se iba usando. Me pareció razonable, así que abrí una cuenta antigua que tenía,
Transferí $10,000 y le di acceso a mi mamá. Me preguntó por qué no se los mandaba directo a su cuenta y le di una excusa. La verdad era que no confiaba, y aunque eso ya debería haber sido suficiente alerta, seguí adelante. Durante los siguientes 2 meses, llegué a transferirle un total de $20,000. Ella me decía que ya estaban empezando con los arreglos, que habían contratado a una empresa, que en cualquier momento comenzaban los trabajos, pero no mandaba fotos, ni facturas, ni nada, y algo en mi interior comenzó a inquietarse. No era la primera vez que me pedían dinero para una cosa y lo usaban para otra, pero esta vez el monto era demasiado grande como para dejarlo pasar. Y entonces pasó algo que no vi venir. Un día, una amiga mía de la secundaria, con la que aún mantengo contacto, me llamó para contarme que mi hermana estaba organizando su boda, pero no una boda cualquiera, número 1, boda de ensueño. Así la llamó. Al parecer, el prometido de mi hermana había contratado a la agencia de eventos de la que esta amiga es socia, y estaban planeando algo a lo grande. Un salón exclusivo, más de 100 invitados, menú de lujo, barra libre, flores por todos lados, una celebración de esas que salen en revistas. Me quedé paralizada, no porque mi hermana se fuera a casar, aunque ni siquiera se dignó a contármelo, sino porque en ese momento me di cuenta de que todo lo que había estado sospechando era cierto. Esa boda costaba mínimo $50,000. ¿Y de dónde había salido ese dinero? De la cuenta donde yo había estado depositando lo que, según mi madre, era para arreglar la casa. No pude contenerme. Revisé la cuenta, vacía. Llamé a mi mamá para preguntarle si ya habían comenzado con las obras. Me dijo que aún no, pero que ya estaba todo contratado, que solo estaban esperando a que la empresa pudiera arrancar. Me sentí como una idiota. No podía seguir dudando. No necesitaba más pruebas. La mentira era tan obvia que dolía. Pensé en ir a comprobarlo por mí misma, pero sabía que sería una pérdida de tiempo. En lugar de eso, llamé a mi tía, la hermana de mi papá, que vive a unas cuadras de la casa de mi mamá. Le pregunté, con toda la naturalidad que pude fingir, si sabía algo de la boda. Me dijo que sí, que en el vecindario no se hablaba de otra cosa, pero que ni ella había sido invitada. También me dijo que la casa ya estaba completamente renovada, que la habían pintado por dentro y por fuera, que incluso habían instalado luces nuevas y decoraciones en el jardín. En ese momento, una pieza clave del rompecabezas se colocó en su lugar. Recordé que, unos 6 meses atrás, mi mamá me pidió dinero para una operación de rodilla, $20,000, para ser exacta. En su momento, me lo pidió con tanta urgencia que no dudé ni un segundo. Pero ahora me daba cuenta de que esa fue la primera gran mentira. Quise confirmar mis sospechas, así que la llamé y le pregunté en qué clínica se había hecho la cirugía. Le dije que tenía una amiga que necesitaba un buen ortopedista para su papá. ¿Y ella? Tartamudeó. Me dijo que no recordaba el nombre, que la clínica ya no estaba operando, que no sabía cómo contactar al doctor. Después fingió tener problemas de señal y colgó. Intenté volver a llamarla, pero su celular estaba apagado. Le escribí un mensaje, pero quedó sin leer durante días, y en ese silencio lo entendí todo. No hacía falta que lo dijera. No había habido ninguna operación. Esa historia fue solo el inicio de un plan mucho más grande. Usaron ese dinero para empezar con la remodelación de la casa, y ahora todo lo que me estaban pidiendo era para pagar la boda de mi hermana. Una boda que ni siquiera pensaban contarme, ni invitarme, ni mencionar.
Me sentí traicionada de una forma que no sabía que se podía sentir, como si me hubieran vaciado el alma sin que yo me diera cuenta, como si durante años hubiera estado alimentando una relación que no era real. Me habían utilizado, engañado, manipulado, y aún así seguían llamando, pidiendo más. Tomé una decisión: no enviarles ni $1 más. Cerré la cuenta, dejé de contestarles las llamadas, los mensajes. Me alejé. Mi hermana, que no me hablaba desde hacía quién sabe cuánto, de repente empezó a llamarme con insistencia. No respondí. No podía. Había pasado de la tristeza al hartazgo. Me dolía tanto que ni siquiera me salían las lágrimas. Ellas sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaba lejos, que no tenía contacto con nadie y que podían manipularme con excusas sin que yo pudiera comprobar nada. Y aún así, eligieron seguir mintiéndome, fingir necesidad cuando estaban gastando miles en un evento de lujo. ¿Qué clase de madre hace eso con su propia hija? Y si lo de la cirugía fue un invento, entonces, ¿qué más me habían dicho que no era verdad? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cada detalle de los últimos años, cada llamada disfrazada de afecto que en realidad era una petición encubierta, cada mensaje que empezaba con «¿Cómo estás, hija?» y terminaba en «¿Me podrías ayudar con algo?» Y yo, una y otra vez, diciendo que sí, ya no podía más. Y entonces pasó lo inevitable. Mi mamá, al ver que no respondía, llamó a mi esposo. Yo ya le había pedido que no atendiera ninguna llamada de ellas, que no se involucrara, pero lo hizo. Y cuando colgó, supe que todo iba a cambiar. Me dijo que mi mamá había llorado, que le había dicho que yo las había abandonado en medio de una renovación que estaba a la mitad, que las había dejado sin salida, que había roto una promesa. Mi esposo, que llevaba meses viéndome sufrir en silencio, no se contuvo. Le dijo que yo ya sabía toda la verdad, que sabíamos del engaño, que entendíamos que el dinero no había sido para renovar nada, sino para una boda que ni siquiera me habían tenido la decencia de contar. También le dijo que sabíamos lo de la operación falsa, que se habían aprovechado de mi confianza. Cuando me lo contó, me llené de rabia, no por lo que él dijo, porque era la verdad, sino porque yo quería que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Quería que, por una vez en la vida, sintieran lo que es cargar con la culpa. Pero él, sin quererlo, les entregó la explicación que tanto necesitaban para victimizarse. Después de esa llamada, mi celular no paró de sonar. Mensajes, llamadas, audios. Mi mamá me pedía perdón, me decía que había sido un malentendido, que me podía explicar todo, que no era como yo pensaba, que solo habían querido salir de un apuro, que todo era más complejo de lo que parecía. Tanta mentira me agotaba, pero al final le dije que hablaría con ella, solo si me prometía que me diría la verdad, toda la verdad, sin rodeos, sin excusas. Aceptó. La llamé y fue ahí cuando por fin cayó la última máscara. Me confesó que sí, que habían usado el dinero para la boda de mi hermana, que la casa, en efecto, ya estaba remodelada, que sabían que yo no iría a comprobarlo y por eso pensaron que podían salirse con la suya. Me dijo que mi hermana no quería pedirme nada directamente, que le daba vergüenza, que prefería que yo creyera que era para otra cosa, con tal de no sentirse en deuda conmigo. ¿Vergüenza? Después de mentirme, ocultarme la boda, no invitarme y pedirme dinero como si fuera un banco. ¿De verdad eso les parecía tener dignidad? Le pregunté por la historia de la operación. Se quedó callada. Le recordé que me había hecho llorar de preocupación ese día, que no dormí
pensando que algo grave le podía pasar. Al final, lo admitió. Inventaron lo de la cirugía porque necesitaban renovar rápido la casa antes de que los suegros de mi hermana la visitaran. Fue un plan frío, calculado. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Durante toda esa conversación intenté mantenerme firme. No quería llorar frente a ella, no quería que sintiera que aún tenía poder sobre mí, pero por dentro estaba rota, porque no se trataba solo del dinero, era la traición, el desprecio, el descaro, la confirmación de que para ellas yo no era más que una fuente de recursos, no una hija, no una hermana, solo un medio para conseguir lo que querían. Después de colgar, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Me derrumbé como hace tiempo no lo hacía. Sentí una mezcla de vacío y enojo que me quemaba por dentro. Pensé en mi papá. Lo extrañé con una intensidad insoportable, porque él fue el único que me vio como algo más que una billetera. Él me cuidó, me eligió, me protegió, incluso cuando no estaba cerca. 2 días después, todavía no me recuperaba de ese golpe cuando llegó otro, un nuevo mensaje de voz de mi mamá. Con un tono casi casual, como si nada hubiera pasado, decía: «Ahora que ya sabes todo, ¿podrías mandarnos el resto del dinero para poder terminar con los preparativos de la boda?» Sí, así, tal cual, sin una disculpa real, sin vergüenza, sin respeto, como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente. Me dieron náuseas. Sentí una mezcla de tristeza y rabia que me hizo temblar. No podía entender cómo alguien que me trajo al mundo podía tratarme así. ¿Qué clase de vínculo familiar es ese, donde el amor está condicionado al dinero? Esa noche le dije a mi esposo que ya no quería saber nada más de ellas, que si volvían a llamar, a escribir, a buscar, él no debía contestar, y si lo hacía, dormiría en el sofá, en la terraza o en el auto, donde fuera, pero lejos de mí. Y no era una broma. Las bloqueé. A las 2. También cerré la cuenta a la que les había transferido el dinero. Me sentía sucia, como si hubiera participado en algo que iba en contra de mí misma, como si todo lo que había hecho por ellas durante tantos años hubiera sido en vano. Hablé con mi tía. Le pregunté si sabía cuándo era la boda. Me dijo que el mes siguiente. No le conté nada del dinero, pero sabía que a estas alturas las cosas no iban como ellas esperaban. Me imaginaba que les costaba trabajo sostener esa fantasía que habían construido, y me alegré, no por rencor, sino porque por primera vez sentía que había puesto un límite real. Los días pasaron, y los mensajes, las llamadas, siguieron llegando. Incluso el mismo día de la boda, me rogaban, me pedían que por favor reconsiderara, que entendiera que todo lo hicieron por amor, por ilusión, por querer vivir algo bonito. Pero ninguna me pidió perdón de verdad, ninguna se detuvo a pensar en cómo me hicieron sentir. Ese día, el último mensaje de mi mamá fue para decirme que estaba avergonzada de tenerme como hija, que ya no formaba parte de su familia, que estaba desheredada y que no me atreviera a volver a llamarla mamá. Eso sí que dolió, más que todo lo anterior, porque fue como si cerrara la puerta para siempre, como si en lugar de reconocer el daño que me hicieron, me castigara por no seguir dejándose usar. Lloré, lloré mucho. Mi esposo me abrazó y me dejó descargarme. No trató de calmarme, solo estuvo ahí. Y eso fue todo lo que necesitaba. Esa misma tarde recibí otra llamada. Era mi amiga, la esposa del organizador de bodas. Me dijo que probablemente iban a cancelar el evento, que mi familia
no había pagado la siguiente cuota y que, si no aparecía el dinero, no podrían continuar con el montaje. Le pregunté cuánto habían abonado. Me dijo que $20,000. 20,000 que, casualmente, coincidían con lo que yo había enviado para la renovación. Le pregunté si con eso alcanzaba para algo decente. Me dijo que sí, pero que lo que mi hermana había pedido era demasiado, que quería una boda digna de celebridad, de lujo, decoraciones de ensueño, música en vivo, vestidos personalizados, todo. Por un momento, lo admito, dudé. Pensé en enviar el resto del dinero, en silencio, a través de mi amiga, para que, al menos, no pasaran vergüenza. Pero en ese instante volví a escuchar el mensaje de voz de mi mamá, esa frase donde me desheredaba, donde me decía que ya no era su hija. Y aún así, iba a ayudarles. Number, ya no. Apagué el celular. Salí con mis hijos. Pasamos todo el día en el parque, comimos helado, vimos una película juntos y jugamos como si nada más existiera en el mundo. Necesitaba ese respiro, ese recordatorio de lo que sí tengo, una familia que sí me valora, que sí me ama, que sí está conmigo, sin esperar nada a cambio. Al día siguiente, mi amiga volvió a llamarme. Estaba indignada. Su esposo, el organizador de la boda, había hecho lo imposible por sacar adelante el evento con lo poco que tenía. La comida era simple, pero decente, y la decoración apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Pero él se esforzó, porque es un buen profesional, porque no quiso dejar a nadie en la calle el mismo día de su boda. Y sin embargo, eso no fue suficiente para mi hermana ni para mi mamá. Durante la recepción, según me contó mi amiga, ambas comenzaron a decir que el evento había sido un desastre, que todo estaba mal organizado, que el salón no era lo que esperaban, que la comida era pobre, que el servicio dejaba mucho que desear. Y no se lo decían a él directamente, lo decían frente a los invitados, lo comentaban en voz alta, lo murmuraban al oído de los suegros, lo hacían correr de boca en boca. Mi hermana incluso tuvo la desfachatez de decir que el organizador había arruinado su gran día. Mi amiga me lo contaba con un dolor que iba más allá del profesionalismo. Estaba dolida porque su esposo había dado todo y lo estaban dejando como un incompetente. Estaba furiosa porque además no le habían pagado los $10,000 restantes que habían prometido a última hora, cuando vieron que no alcanzaba para todo lo que querían. Me dijo que su esposo pensó seriamente en revelar toda la verdad ahí mismo, que quiso contarle a todos los invitados cómo habían llegado a ese punto, que él solo había recibido $20,000 y que, con eso, hizo magia. Pero mi mamá le rogó que no lo hiciera, que no arruinara la reputación de su hija, que dejara que la boda siguiera, aunque fuera un teatro. Él aceptó, tragó su enojo, se calló, se tragó la humillación, porque no quería ser el villano del cuento, aunque sabía que estaban destrozando su nombre con tal de no asumir responsabilidades. Cuando mi amiga me terminó de contar todo, me quedé en silencio. No sabía qué decir. Me dolía, me daba vergüenza ajena, me daba rabia, todo al mismo tiempo. Ella fue muy clara. Me dijo que no me culpaba, que sabía que yo no tenía nada que ver con lo que había pasado, que entendía que me hubieran usado. Solo necesitaba desahogarse. Y yo la escuché, porque en medio de todo ese desastre fue una de las pocas personas que me dijo la verdad con honestidad y sin esperar nada a cambio. Cuando colgué, me senté en el sofá, respiré profundo y me di cuenta de algo. Por fin estaba en paz. Sí, todo fue un caos. Sí, me dolió. Sí, me traicionaron. Pero ya no tenía ninguna duda de que había hecho lo correcto. Mi madre y mi hermana eligieron el camino de la mentira, de la manipulación,
de la falsa apariencia, y por más que intentaron arrastrarme con ellas, esta vez no lo lograron. Mi esposo me miró y sin decir una sola palabra, me abrazó. Yo solo le dije, ahora sí, se acabó. Y fue verdad, porque a veces alejarte de quien te daña no es crueldad, es sobrevivir. Después de todo lo que viví, aprendí algo que me costó aceptar. Hay vínculos que por más sangre que compartas, no son sanos. Hay personas que, aunque lleven tu apellido, pueden romperte más que cualquier extraño. Y también entendí que uno puede ser generoso sin volverse mártir, que ayudar no debería doler, que el amor no se mendiga, ni se compra, ni se intercambia por silencio. Durante años viví con la culpa de tener más que ellas. Me hacía sentir egoísta si me negaba a prestarles dinero, como si mi crecimiento personal fuera una deuda pendiente con ellas, como si tuviera que pagar por el hecho de haber tenido acceso a una educación mejor, a un padre presente, a un futuro más estable. Pero esa culpa no me pertenece. Yo no les debo nada. Construí mi vida con esfuerzo, a base de decisiones difíciles, de noches sin dormir, de años luchando por mi bienestar emocional. Y si bien es cierto que conté con ayuda, como la herencia de mi padre, también es cierto que su apoyo fue fruto del amor, número de la obligación, número de la manipulación. Me lo dio porque me quiso, porque me eligió. Lo que más me duele de todo esto no es el dinero, es haber sido invisible emocionalmente por tantos años, haber sido útil solo cuando había algo que podían sacar de mí. Que no me invitaran a la boda ya no me duele como antes. Me duele que no me consideraran siquiera parte del momento, que pensaran que podían mentirme una vez más, usarme, y que yo simplemente lo iba a aceptar como siempre. Pero esta vez no lo hice, y aunque eso significó quedarme sin madre, sin hermana y sin una parte de mi historia, también me dio algo más valioso: paz. No más llamadas llenas de falsedad, no más mensajes disfrazados de cariño, no más chantajes emocionales, solo silencio. Y dentro de ese silencio, por fin, puedo escucharme a mí misma, mis emociones, mi voz, mis límites. He aprendido a cuidarme. Hoy miro a mis hijos y me prometo algo: jamás permitiré que crezcan sintiendo que tienen que ganarse el amor de su madre, que deben sacrificar su bienestar por agradar a alguien. Les enseñaré que el amor verdadero no manipula, no chantajea, no se condiciona. Y sobre todo, que decir no también puede ser un acto de amor hacia uno mismo. A veces, el mayor acto de valentía es soltar. Y yo solté. Me costó lágrimas, culpas y noches enteras en vela, pero lo hice. Y aunque mi mamá me haya desheredado, lo cierto es que lo mejor que pude heredar de esta historia fue la claridad para no repetirla. Gracias por escucharme. Gracias por estar del otro lado, porque a veces contar la verdad es la única forma de sanar.